paso del tiempo, la historia ha ido evolucionando. Sin embargo, las guerras y los conflictos siempre han estado presentes durante ella. Es por eso que yo, como historiador político, Mati Martínez, vengo a hablarles un poco sobre la unificación de Italia. Recapitulemos en el tiempo. Encontramos sus antecedentes en 1796. ¿Qué pasó en esta fecha? Pues bueno, Napoleón Bonaparte llegó a Italia. Al llegar a Italia ocurren una serie de batallas, conocidas como Montenotti y Veo. Estas batallas permitieron impulsar la figura política de Napoleón en el territorio italiano. Luego de ello tenemos victorias importantes por parte de Napoleón y su ejército contra Cerdaña y Austria. Al vencerlas, permiten la reorganización de los territorios del norte bajo las influencias francesas. Un año después, en 1797, ocurren dos acontecimientos de suma importancia. El primero de ellos, el Tratado de Campo Formio. Este tratado fue el que permitió la creación de nuevas repúblicas, al mismo tiempo que se estableció lo que fue la soberanía y la ciudadanía e igualdad en tierras italianas. Luego tenemos el fin de la República de la Venecia. Esta república era de una de las más antiguas de la región. Sin embargo, al acabarse se pudo demostrar el papel transformador de Napoleón en Italia. Y unos años más tarde, específicamente en 1815, se da el Congreso de Viena. Este congreso permitió el establecimiento de las monarquías absolutas en Italia, algo que para la población era inaceptable, por lo cual poco a poco vuelve a nacer este sentimiento nacionalista en las personas, lo cual derivaría en el Risorgimento italiano en 1848, que sería clave para la unificación del territorio italiano. Hoy analizaré a los principales protagonistas de la unificación italiana, un proceso que transformó profundamente la historia y la identidad de la península. Cada uno de estos actores aportó una visión distinta, pero necesaria para construir una Italia unida. Comenzando con Giuseppe Mazzini. Giuseppe era un alma idealista del movimiento, que fundó Joven Italia y soñó con una nación unida bajo los principios de libertad y democracia. Desde mi análisis, Mazzini fue esencial para despertar la conciencia nacional italiana. Aunque su visión republicana no se concretó, sembró las bases del sentimiento patriótico que inspiró a las futuras generaciones. Representó el poder de las ideas frente a la fragmentación política que él vivía en ese momento. Luego tenemos a Giuseppe Garibaldi, otro actor indispensable, ya que fue conocido como el héroe de los dos mundos. Más que un estratega militar, Garibaldi encarnó el nacionalismo popular. Su expedición de los 1000 fue un acto de valor que unió al sur con el norte, demostrando que la unificación podía lograrse con la voluntad del pueblo. Desde mi perspectiva, Garibaldi simbolizó la acción y el sacrificio. Su carisma movilizó a miles, convirtiendo la causa italiana en un movimiento verdaderamente nacional. Luego tenemos a Camillo Benso, conde de Cavour. En el plano político destacó a Camillo Benso, que era el verdadero arquitecto de la unificación. Como primer ministro del rey Piamonte Cerdaña, usó la diplomacia y la estrategia para debilitar la influencia austriaca. Desde mi análisis, Cavour representó la mente racional del proceso. Supo que los ideales de Mazzini y la pasión de Garibaldi necesitaban complementarse con una política realista. Su alianza con Francia fue decisiva para avanzar hacia la unidad. Luego tenemos a Víctor Manuel II. Finalmente, consideró clave la figura de Víctor Manuel II, ya que él fue rey de Cerdaña y luego se convirtió en el primer rey de una Italia unificada. Su papel fue dar legitimidad y cohesión al nuevo Estado. Desde mi perspectiva, su liderazgo simbolizó la unión entre el norte y el sur y permitió consolidar políticamente los logros militares y diplomáticos. Representó la estabilidad necesaria para que la unificación no se desmoronara tras su consecución. Cuando hablamos del Risorgimento, hablamos del renacimiento de una idea, en este caso la unidad italiana. A inicios del siglo XIX, Italia no existía como un país, sino que era una península dividida.
El norte bajo dominio austriaco, el centro controlado por los estados pontificios, el sur gobernado por los Borbones y solo el reino de Piamonte-Cerdeña bajo la Casa de Saboya, la cual mantenía cierta independencia. Después de la derrota de Napoleón en 1815, el Congreso de Viena impuso el regreso de las monarquías y restableció el viejo orden europeo, ese sistema conservador que buscaba frenar cualquier intento de revolución. Pero aún así, pues el sentimiento nacionalista que había surgido con las guerras napoleónicas no desapareció, sino más bien permaneció como una llama encendida entre los italianos. En las décadas siguientes surgieron sociedades secretas como lo fue la Carbonería, que defendían ideas de libertad, constituciones y soberanía nacional. Fue en ese ambiente que apareció Giuseppe Mazzini, un joven visionario que en 1831 fundó el movimiento Joven Italia, con el lema Dios y el pueblo. Mazzini soñaba con una Italia republicana, democrática y unida por la participación popular. Aunque sus levantamientos de 1833 y 1848 fracasaron, su influencia fue profunda, ya que pues encendió el deseo de libertad y sembró el ideal nacionalista en toda la península. En 1848, inspirados por las revoluciones liberales europeas, estallaron rebeliones en Lombardía, Venecia y Sicilia contra el dominio austriaco, pero las tropas de los Habsburgos pues aplastaron estos movimientos. Este fracaso dejó una enseñanza, la cual fue que la unificación no podía depender únicamente del entusiasmo popular, sino que hacía falta una estrategia más sólida, un liderazgo político capaz de unir las aspiraciones nacionales con la diplomacia. Y pues este liderazgo surgió en el reino de Piamonte-Cerdeña con el conde Camilo Benso de Cavour. Cavour pues representaba una nueva etapa, la cual era la unión de la razón política con la pasión patriótica. Bajo su dirección, el nacionalismo italiano dejó de ser solo un sueño revolucionario y empezó a convertirse en un proyecto de Estado. Así, el Resurgimiento fue un proceso complejo y profundamente humano, donde coincidieron ideales, estrategias y sacrificios. Fue el momento en que los italianos comenzaron a verse por fin como un solo pueblo dispuesto a luchar por su libertad y por su unidad. El proceso de unificación italiana fue liderado por el reino de Piamonte-Cerdeña, que enfrentó grandes desafíos. En 1852, el primer ministro Camilo Benso de Cavour implementó una política moderna y pragmática, impulsando una agenda de modernización económica y política, que convirtió al reino en un modelo de progreso. Cavour comprendió que la intervención extranjera era esencial para romper el dominio austriaco sobre el norte. Por ello, en 1858 firmó el Acuerdo de Plombières con Napoleón III de Francia, una alianza que dio lugar a la Segunda Guerra de Independencia Italiana en 1859. Las victorias de Magenta y Solferino permitieron la anexión de Lombardía. Inspirados por este avance, varios estados italianos decidieron unirse voluntariamente al reino de Piamonte-Cerdeña. Mientras tanto, en el sur, el movimiento tomó un rumbo más revolucionario con Giuseppe Garibaldi. En 1860, Garibaldi encabezó la famosa expedición de los 1000, una campaña que derrocó rápidamente a los Borbones del reino de las dos Sicilias. En este gesto patriótico, entregó sus conquistas al rey Víctor Manuel II, consolidando así la unificación territorial. En 1861 se estableció formalmente el Reino de Italia con Víctor Manuel II en el trono y Turín como su capital. Sin embargo, el proceso no estaba completo. Aún faltaba por integrar el Veneto bajo el control austriaco y Roma protegida por las tropas francesas en defensa del Papa. Pese a la muerte de Cavour, su línea política se mantuvo. En 1866, Italia aliada con Prusia obtuvo el Veneto tras la Tercera Guerra de Independencia. Finalmente, en 1870, durante la Guerra Franco-Prusiana, Francia retiró sus tropas
de Roma. El 20 de septiembre de este año, las fuerzas italianas tomaron la ciudad y en 1871 Roma fue declarada capital definitiva, sellando así la unificación. Este proceso alteró drásticamente el mapa político de Europa y trajo consigo profundos cambios sociales y culturales. En el interior del nuevo Estado unificado surgieron retos como la gran brecha económica entre el norte industrializado y el sur rural. La unificación italiana, en esencia, fue el resultado de la perseverancia y el sacrificio de varias generaciones que, pese a los obstáculos, lograron materializar el anhelo de una nación italiana libre e independiente. El Risorgimento no solo cambió la historia de Italia, sino también el equilibrio político de Europa. Fue la demostración de que la voluntad nacional, combinada con visión diplomática, puede transformar un territorio dividido en una nación unida. Hola a todos, soy Jimena Denise, especialista en relaciones internacionales, y hoy quiero hablarles sobre por qué la unificación de Italia fue un acontecimiento clave para entender el desarrollo de la política internacional moderna. La unificación italiana no fue solo la creación de un nuevo Estado en el siglo XIX, fue un proceso que transformó por completo el equilibrio político en Europa y marcó una nueva forma de hacer diplomacia. Después del Congreso de Viena de 1815, Europa quedó reorganizada bajo el principio de equilibrio de poder, con la intención de evitar guerras entre las grandes potencias. Pero ese sistema dejó a Italia fragmentada y bajo dominio extranjero, especialmente del Imperio Austriaco. Esta situación despertó un fuerte sentimiento nacionalista entre los italianos, que con el tiempo se convertiría en el motor de su independencia y en una inspiración para otros movimientos nacionalistas en Europa. El caso italiano demuestra que los procesos internos de un país pueden tener un impacto global. Al desafiar el orden impuesto por Viena, Italia mostró que el equilibrio de poder no era algo estático, sino que podía cambiar con las ambiciones nacionales y las nuevas alianzas. Como decía el historiador Eric Hobsbawm, el nacionalismo italiano fue un laboratorio político del siglo XIX, donde ensayaron muchas formas de diplomacia, guerra limitada y también negociación. Además, la unificación italiana nos enseña que las alianzas internacionales no siempre se basan con ideologías iguales, sino en intereses comunes. Por ejemplo, Giuseppe Mazzini defendía una Italia republicana y democrática, mientras que Cavour y Víctor Manuel II apostaban por una monarquía constitucional. Aun con sus diferencias, todos coincidieron en un mismo objetivo, la independencia italiana. Las negociaciones entre el Reino de Piamonte y Francia, las guerras contra Austria y las insurrecciones en el sur muestran cómo la política exterior y los procesos internos se entrelazaron para alcanzar la unidad nacional. En definitiva, estudiar la unificación de Italia desde la perspectiva de relaciones internacionales nos permite entender cómo el nacionalismo, la diplomacia y la guerra pueden combinarse en la construcción de un Estado. También nos recuerda que las alianzas entre países realmente son temporales y estratégicas, y que la política exterior puede ser una herramienta poderosa para lograr la cohesión interna. La unificación de Italia no solo cambió el mapa europeo, cambió la manera de entender el poder, la diplomacia y la identidad nacional.